Entonces, en esta parte del taller, el taller número 4, ya con esto finiquitamos en cierta medida los conjuntos, ya que ahora vamos a ver el último de los conjuntos que se podría nombrar dentro del curso, que es la parte de los números reales. Los números reales nacen por este problema que los dejó el taller número 3, de era definir exactamente los decimales. Que teníamos la duda, en cierta medida, de decir, si yo tengo un número que está representado en forma racional, que no podría pasarlo yo a número decimal. ¿Por qué? Y es por el hecho de que no todos los decimales se pueden convertir en racionales. Algunos de los ejemplos que uno podría considerar es raíz de 7 o también otro ejemplo sería la raíz cúbica de 2. Estos números sí se pueden representar en forma de decimal, pero no se puede representar en forma de racional. Uno dice, ¿cómo pasa eso? O queda ante la duda y trata de probar. Lo que pasa es lo siguiente. Hay números racionales que sí podemos escribirlo en la forma decimal, como ya habíamos hablado. Están los casos de los números que sí podemos escribir en forma decimal, que no es periódica, sino que es finita. Finita, entiéndase que tiene un fin, que tiene un último término, que en este caso sería el 4. Y también hay algunos otros números racionales, como el 5 dividido en 11, que es un número decimal periódico, en el cual el 45 pasa a ser su parte periódica. Y también con los últimos que habíamos visto y conversado simplemente eran los números que podrían ser semiperiódicos, como el caso del 34 10 90, que es 0,37, donde el 7 es la parte periódica. Pero hay números, como los ejemplos que había dado inicialmente, como el raíz de 7, que es infinito, es un número que se puede escribir en una forma decimal infinita, 6, 4, 5, 7, 5, 1 y así sucesivamente, pero nunca va a tener un fin. Y no es periódico, eso quiere decir que no tiene un patrón. Entonces cuando queríamos escribirlo en esto de la forma periódica, ¿se acuerdan? Que había que definir cuál era la parte periódica con rojo, yo hacía los ejemplos, y la no periódica con azul. En este problema de ejercicios, en el caso de raíz de 7, nada es periódico. Nada. Por lo tanto, no podríamos aplicar estas reglas de escribir el número completo porque es infinito, no podemos escribir el número completo. Y tampoco podríamos restarle lo periódico porque lo periódico también es infinito. Entonces no hay forma de escribirlo en una forma de relación número racional. Este es uno de los ejemplos. También está el raíz cúbica de 2. Es un número infinito, decimal infinito no periódico, que como solución tiene el 1,25, 9,9, 2, 1 y así sucesivamente. También hay números que están representados en la naturaleza, como el E, el pi, que son números que están representados en la naturaleza y que también algunos de ellos tienen esta representación infinita no periódica. El pi es 3,14, 15,9 y así sucesivamente. Entonces ahí uno tiene esta representación. Estos números, como anteriormente vimos, los conjuntos cuando hablamos de los naturales y después decíamos que había una nueva aplicación, una nueva propiedad que no todos cumplían y se pasaban a llamar números enteros, pero no todos los enteros son naturales, no todos los enteros son naturales, ejemplo el -1, el -2, pero a estos números nunca los llamamos antinaturales, no los pasaba por la mente. Lo mismo pasa con estos nuevos números, que teníamos entonces los números racionales, Q, los anteriores, y aparece ahora estos números que son los reales. Los reales que tienen esta nueva propiedad, primero de convertirse también en decimales, pero no todos los decimales se convierten en racionales. Pero acá lo raro es que hay a los números que no son, ejemplo el raíz de 7,
tenemos la costumbre de llamarlos irracionales, pero es mejor decirles que son reales, así de simple. Es un conjunto de números que son los números reales. No necesariamente son racionales, pero sí son reales. Entonces aquí ya tenemos el por qué aparece este nuevo conjunto de los racionales. ¿Ya? Entonces aparecen nuevas propiedades que uno puede ver o que podría apreciar dentro de este conjunto. Uno de los ejemplos sería que ahora, si nos preguntáramos que tenemos un número al cuadrado que no conocemos y ese número genera, ejemplo, 16 novenos, podríamos ahora ser capaces de conocer cuánto vale ese número. ¿Por qué? Primero, podríamos decir que queremos despejar el x y para eso lo que se le aplica es el inverso del exponente. Si el exponente es 2, el inverso es un medio. ¿Por qué? Porque al aplicar este 2, ese un medio a este exponente 2, ya sabemos que lo que va a generar es un 1, que eso no se pone, y por el otro lado va a estar el 16 partido 9 en un medio. Pero aparecen estos exponentes que son ya no enteros, porque hemos trabajado solamente con enteros, sino que aparecen estos exponentes que son racionales. Y eso también lo abre en la mano de los números reales, que son las raíces, al fin y al cabo. Los exponentes que son números racionales, al fin y al cabo, son descritos como las raíces. Raíz cúbica, raíz cuadrada, y así un sinfín. ¿Cuál es el problema? Que este número, si nosotros desarrollamos el problema que tenemos acá, y aplicamos esa raíz, lo obtendríamos un x, pero este x inicialmente, el que estaba acá, estaba elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos que si, por ejemplo, el x vale 2, el x cuadrado sería 4, pero si el x vale menos 2, también el x cuadrado vale 4. Y aunque se le aplique un exponente en forma de raíz, sigue dando como resultado el 2, pero perdemos la información. Ese problema que habíamos nombrado alguna vez de la información si era positivo o era negativo. Y eso nos recuerda en cierta manera a lo que es el valor absoluto. Porque el valor absoluto, independiente si el x es 2 o si el x es menos 2, nos da exactamente el mismo resultado, que es 2, positivo. Entonces el valor absoluto funciona de la misma forma que este problema. Por eso cuando nosotros tenemos raíz x cuadrado y le aplicamos una raíz, decimos que no es x, sino que es valor absoluto de x. Porque nunca vamos a saber si este número inicialmente era positivo o era negativo. No es lo mismo decir, por si acaso, y esto mucha gente lo confunde, no es lo mismo que decir que raíz o x elevado a un medio elevado al cuadrado. Porque eso es x, no es valor absoluto. Porque el x, acá en este caso, está dentro de una raíz. Y la única forma que esté dentro de una raíz es que sea positivo, una raíz cuadrada, que sea par. Y entonces sabemos que el x es positivo. Y la única opción que tiene es ese x. Un ejemplo sería raíz de 4. Esta raíz se puede escribir también. Antiguamente todos ponían el 2, ahora la gente lo omite, pero había un 2. Ese 2 representa un medio. Y algún número que elevado al cuadrado me dé 4 sería el 2. Pero yo sé que es 2. ¿Por qué? Porque adentro había un 4. Yo no puedo tener esa duda. Entonces, si ahora yo tengo raíz de 4 y esto está elevado al cuadrado, la raíz con este se van a ir y solamente me va a sobrevivir el 4. Pero si tengo un 4 al cuadrado en raíz, ese me da 4, pero también funciona con el menos 4. También me da 4. Ahí está la diferencia en el orden. Si primero elevo al cuadrado, ya pierdo el signo, porque al elevar al cuadrado sabemos que estoy multiplicando con sí mismo. Una al cuadrado es lo mismo que a por a. Por lo tanto, los negativos se convierten en positivos y los positivos siguen siendo positivos. Ese es el problema. Que si lo primero que hago es un cuadrado y después la raíz, pasa a ser un valor absoluto.
Pero si lo que primero hago es la raíz y después el cuadrado, es simplemente el número. Ahora, para ordenar esto un poco la idea, entonces cualquier número que tenga A y que se escriba de la forma, ahora el exponente se escriba de la forma n partido en m, ahora es un racional, no es un entero. Antes veíamos los A elevado a n, ahora no. Lo podemos escribir de la siguiente forma. M a n. El número se mantiene exactamente dentro de la raíz. La parte del numerador es la potencia y el denominador es la raíz. Y así uno puede escribirlo. ¿Ya? Ahora, imaginemos que tenemos este número, entonces hay ciertas propiedades que podemos conocer. Partamos con ejemplo, el ejemplo que teníamos ahí, el x cuadrado, 16 dividido en 9. Aplicamos esta raíz en ambos lados, o lo que significa elevar a una potencia de racional un medio. Nos va a quedar este valor absoluto, como recién dijimos, y por el otro lado nos quedaría el 16 partido 9 en un medio. La pregunta sería, la podemos escribir ahí como 16 partido 9 en raíz cuadrada, y ese valor absoluto nos da las posibilidades que puede ser o positivo o negativo. Y eso lo está diciendo que el x, si uno desarrolla la raíz, los tenemos que apuntar qué número al cuadrado, qué número multiplicado por sí mismo me da 16, que sería 4, sale de la raíz, el numerador, y qué número en el denominador multiplicado por sí mismo me da 9, que sería el 3. Y ahí está la solución. Fíjense, 4 tercios por 4 tercios multiplicado por sí mismo me da 16 partido 9, que era la pregunta. Un número multiplicado por sí mismo al cuadrado me da 19 novenos. Y también puede ser negativo, puede ser el menos 4 tercios, porque el menos 4 tercios por el menos 4 tercios también me da 16 partido 9, ya que los menos con menos se van. Esto no pasa cuando la potencia es un número de alguna manera impar. Imaginemos este caso. Al ser impar se está multiplicando 3 veces sí mismo. Entonces, y podríamos poner un negativo, pongamos ahí el negativo, menos un octavo. Entonces el x ahora es la raíz 3 y me queda menos un octavo. Alguien va a decir, no puede ser negativo dentro de una raíz, pero la raíz no es par, es impar. Y eso como solución lo estaría dando menos un medio. El menos un medio por menos un medio por menos un medio nos daría menos con menos más, pero con el tercer medio, negativo, un octavo. El 1 por 1 por 1 en el nominador y 2 por 2 por 2 en el denominador. Y eso sería el valor del x cubo, que eso significa x cubo, x por x, donde el x vale menos un medio. Y ahí tendríamos la solución. Entonces estos son los números reales. Los números reales, lo que originan, primero aparece esta solución de los números decimales. Entonces mucha gente decía, yo quiero sumar todas las respuestas anteriores en forma decimal. ¿Por qué no quieren que usáramos los decimales? Bueno, porque si llegan a usar los decimales ahora, van a tener que también entrar en el juego de las raíces. Y ahora también se les puede preguntar raíz. Y ahí ya mucha gente trata de omitir las raíces o prefiere no tenerlas. Entonces las raíces los números reales te dan cierta solución, pero también, igual que todos los conjuntos, aparecen nuevas propiedades, que serían las raíces o las potencias o exponentes de números racionales. Entonces ahora estos números que habíamos visto en todos los talleres, el 1, el 2, el 3 y el 4, que nombramos al 0, que era el cardinal, teníamos los números enteros, también teníamos los números naturales, teníamos los números enteros, y los racionales como el 1 medio. Ahora aparecen los números que llenan totalmente la barra de numérica. Esta barrita que está acá con todos los números posibles son los que se conocen como los números reales. Entonces este conjunto es el más completo, el que tiene todos los números de esta línea de números.
Por eso se le dice que el conjunto de los reales es un conjunto completo, porque realmente llena y completa la línea numérica. Y también se le dice que es un conjunto denso. ¿Qué significa denso? Que entre el 1 y el 2 yo puedo encontrar un número en un medio, y entre el 1 y un medio puedo encontrar otro número, y entre esos dos puedo volver a encontrar, y siempre voy a encontrar un número. Siempre entre dos números, aunque estén muy juntos, va a aparecer otro. Entonces son infinitos. Dentro de estos números van a haber más infinitos números. Entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Y entre el 1 y cualquiera de esos números sigue habiendo infinitos números. Y siempre van a haber infinitos. Por eso dice que este conjunto es denso, que el total es infinito dentro de su cantidad. Esas son las propiedades que tienen los reales. Ninguno de los otros conjuntos que habíamos visto anteriormente lo tiene. Ni siquiera lo tenía la parte con los números racionales, ni los enteros, ni el natural. Solamente los reales tienen esa propiedad. También, como los reales abarcan a los que son racionales, a los Q, tienen todas las propiedades del conjunto Q y de todos los anteriores. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de la suma, de la adición, tiene el de clausura, que el A más B de números reales sigue dando real. En la conmutatividad, ahí se dan cuenta que ya como que van memorizando, van entendiendo cuál es la conmutatividad. La asociatividad, acuérdense del paréntesis, que asocia que el paréntesis se puede correr. Puedo sumar tan perfectamente el A más B primero o el B más C. El elemento neutro, que el A más 0 es igual a A, y uno que aparecía casi al último es generar este elemento neutro como A menos A igual 0, que era el elemento inverso, el menos A. En la parte de la multiplicación también tendríamos los mismos axiomas. El de clausura, el cierre, que el conjunto es cerrado, que A por B me sigue dando un número real. El de conmutatividad, el de asociatividad, el elemento neutro, que ahora es un 1, porque el A por 1 me da el A. ¿Y cómo generar este 1? Que es A por A elevado a menos 1. Y ahí tendríamos ya el elemento neutro. Y también el de distributividad, que quiere decir que juntaba los dos elementos, tanto la suma como la multiplicación. Y ya tendríamos todos los axiomas dentro del conjunto de los reales. Pero entendemos totalmente ahora de dónde aparece cada uno y cuál es la importancia. Primero siempre es conmutativo y asociativo porque aparece de los naturales, y después aparecen las siguientes propiedades. El elemento neutro con los cardinales, después el inverso con el de la suma, que eran los números enteros, y el inverso de la multiplicación, que eran los números racionales. También se aplican las propiedades que ya habíamos visto anteriormente, como la transitividad, que eso lo habíamos visto con los números naturales. Que si yo tengo un número que es menor que B, una es menor que B, y ese número B es menor que C, entonces esto es transitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un niño chico y es más pequeño que su hermano mediano, y el hermano mediano es más pequeño que el grande, entonces el más pequeño sigue siendo más pequeño que el grande. Eso significa transitividad. Y en los números pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un número que es pequeño, el A, y el B, que era el mayor, ahora es más pequeño que C, entonces el A sigue siendo más pequeño que C. También teníamos la tricotomía, que era que si yo tengo dos números, solamente hay tres posibilidades, y solamente tres, que sean iguales, o que el primero sea mayor, o que el segundo sea mayor. No hay otra opción, no puede ser dos de estas opciones o una cuarta. Entonces esas propiedades ya las habíamos visto. También en los números reales podemos aplicar lo que es el exponente. De igual manera que veíamos el A igual multiplicar A elevado a N, que era A por A por A, en los números reales se aplica exactamente igual. Donde A por A y la cantidad de veces es N veces. También el A elevado a 0, que es un 1, o un A elevado a M por un A elevado a N, también lo habíamos visto, que era la suma de las exponentes de la misma base.
También habíamos visto el de la división, en cierta manera, si se acuerdan. El a elevado a n dividido por un b, vamos a poner un b primero, b elevado a n, es simplemente el a dividido en b elevado a n, o también, si son de la misma base, n, m, y me quedaría n menos m. Y habíamos hablado del caso que el n tiene que ser mayor que el m para que fuese positivo, pero ahora ya da exactamente igual. Puede ser negativo, y al ser negativo estamos ya abarcando los números reales. Entonces estamos permitiendo esa idea. ¿Alguna duda? Recuerden que si tienen duda o cualquier cosa de algún problema anterior o lo que sea, pueden preguntar y así no esperar a último momento para hacer la pregunta. Ahora, relacionando eso, podríamos realmente ahora aplicar un ejemplo que aplique todo esto o puede resolverlo. Para eso simplemente consideremos el número raíz de 36. Ahora aparecen las raíces. Ahora podríamos perfectamente hacerla. Menos 3 elevado a 2 menos 5 elevado a 0 dividido en 1. El 3 medios elevado a 2 por raíz cúbica de 125 por paréntesis de 2,25 elevado a menos 2. Entonces resolvamos eso. Lo primero que hay que hacer, y ya como que uno debería saberlo, son los paréntesis. Tenemos el paréntesis acá, tenemos este paréntesis acá y tenemos ese paréntesis ahí. Entonces, el raíz de 36 lo dejamos tal como estaba, más menos 3 al cuadrado significa que ese menos 3 se multiplica por sí mismo. Me daría 3 por 3, 9 y sería positivo, ya que el menos con menos me da un más. Se deja el 5 elevado a 0 dividido en 1 y se sigue con el siguiente paréntesis, 3 medios. El 3 medios multiplicado por sí mismo sería 3 medios por 3 medios. Eso lo que va a originar es que multiplique el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. 3 por 3 es 9 y el 2 por 2 es 4. Dejamos exactamente la raíz cúbica de 125 y multiplicamos por el paréntesis de 2,25. Es un decimal, entonces podríamos escribirlo perfectamente en la forma racional, ya que tenemos muchos números racionales, y lo estaría quedando de esta manera. Ahí. Elevado a menos 2. Ahora, segundo paso, podemos ver que de nuevo aparece este paréntesis, todavía no lo resolvemos, solamente hicimos lo de adentro. Lo podemos resolver con ese menos 2. Y también están las potencias. Después de los paréntesis o del valor absoluto vienen las potencias. Acá hay una potencia, acá hay una potencia y aquí hay una potencia, que son los exponentes, un número elevado a algo. ¿A cuánto está elevado? Da igual. Ese raíz de 36 es lo mismo que 36 elevado a un medio. Elevado a un medio. El 36 es un número que se puede escribir como 6 elevado al cuadrado. Más 9. Ese 5 elevado a 0, sabemos que la propiedad de cualquier número elevado a 5 es 1. Se deja como un 1. Este 9 cuartos se deja igual. Este 125 se deja igual, pero ahora está elevado a un tercio. Y nos damos cuenta que el 125 es igual a 5 elevado a 3. Y este 225 dividido en 100 está elevado por un número negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que el denominador pasa a ser numerador, lo doy vuelta. Eso significa el negativo. Y el cuadrado es que se multiplica por sí mismo. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ahora volvemos con los paréntesis que todavía nos faltan. El de ahí, el de acá y el de ahí. Ese 6 elevado a 2 en raíz me va a dar un 6.
porque me va a quedar un 2 dividido en 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que si tengo 6 elevado a 2 y le aplico raíz de 2, hay una propiedad que decía a por n en m se multiplicaba n por m. Entonces al multiplicar me quedaría 2 dividido en 2, que es un 1. Entonces si me queda un 1, es un 6 elevado a 1, que es un 6. Por eso decimos que es simplemente el 6. Me quedaría el más 9, el 1 dividido en 1, el 9 cuartos, y pasa exactamente lo mismo con el 5. Me quedaría un 5 elevado a 3 dividido en 3, que me daría un 1 y me daría un 5 elevado a 1. Y ese 100 sería elevado, antes de elevar al multiplicar por sí mismo, busco los factores comunes, que también dijimos cómo buscar, o que ustedes estudiaron en los videos que les recomiendo. Y ahí sería el 25. ¿Cuántas veces cae el 25 en el 100? Cae 4 veces, y en el 225 cae 9 veces. Entonces sería 4 por 9, 4 dividido en 9, 2 veces, porque se multiplica a sí mismo, por este cuadrado que está acá. Ahora ya no hay más paréntesis, y se sigue con la siguiente, que serían las multiplicaciones o las divisiones. Tenemos una división arriba y una multiplicación. El 6 más el 9 se dejan igual. Acuérdense el orden, primero los paréntesis o el valor absoluto, después las potencias o los exponenciales, después las multiplicaciones y las divisiones, y por último lo más básico, que es la suma y la resta. Es como partir. Los paréntesis, después vienen los reales, que es la potencia y las raíces, después vendría lo que sería multiplicación y división, que son los números racionales, y después la suma y la resta, que son los números enteros o naturales. Vamos de hacia afuera hacia adentro. Esta división del 1 dividido en 1 me da un 1 negativo. Ahora voy a multiplicar la parte de abajo. Me quedaría un 9 cuartos por un entero, que lo convierto en racional, por un 4 dividido en 9, por un 4 dividido en 9. Ese 4 se va con ese 9 se va con ese, y me quedaría simplemente, arriba puedo sumar, 6 más 9 menos 1, me daría el 6 menos 1, 9, 5, 14. Y abajo me quedaría simplemente el 5 por 4 dividido en 9. 14 dividido en 20 novenos. Y el 14 se puede escribir como racional, 14 dividido en 1, y podríamos aplicar la división de dos números racionales. El primero, el numerador, se deja tal como estaba, y el denominador se invierte. Y obtendríamos el 14 por 9 dividido en 20. Factor común 2 podría ser, me quedaría un 7 por 2, a eso me refiero con el factor común 2, el 14, y abajo un 10 por 2. Se van los dos y simplemente me quedaría 7 por 9, que sería 63, dividido en 10. Y ahí tendríamos ya la solución total del problema. Entonces aplicamos todas las propiedades. No nos centramos tanto en calcular estas multiplicaciones, la suma de números racionales, porque ya lo hemos practicado desde el día anterior. Si era más aplicar esto del concepto de las raíces y todo el orden. Cuando hay muchos números hay que ser ordenados y en el orden que habíamos descrito. Ya con eso uno entiende que ya terminó o entendió realmente lo que es el conjunto total de los números. Y recuerden que en esta guía, la guía número 4, ahora simplemente tienen ejercicios que ahí pueden resolver propuestos, que la idea es que ustedes lo hagan, y cualquier problema en la siguiente clase pueden decir al principio que si tienen alguna duda lo hagan. Son 5 ejercicios. Mañana vamos a continuar con los números reales, con otras propiedades y algunos ejercicios más, y ya con eso terminaríamos la parte de aritmética. Y ya después sería todo lo de lleno, que sería álgebra. Entre el álgebra y la aritmética, siempre la aritmética es más fácil, y ahora ya vendría algo más conceptual que el álgebra. Sin más, si no tienen alguna duda, lo dejaríamos hasta acá. Ya se solucionó los problemas de video, ahora sí voy a empezar a subirlo en un rato más. Me queda un paralelo más.
y ya después de eso se van subiendo. Van a estar sí o sí hoy día, por lo menos todos los de ayer. ¿En qué parte, la última parte? Pues, ¿a qué se refiere con última parte? ¿Desde qué punto? Pueden hablar por micrófono, es más rápido que escribir, si es que puede. Gracias, profe. Quedé perdido en la última parte donde quedamos en el 14, partido por 1, por 9, por 20. Ahí me perdí hacia abajo. Acá. Claro. Ya. Pero acá. Sí, ahí justamente ahí, sí, justamente en esa parte. Porque hay una propiedad que dice que si yo tengo un número racional, AB dividido en CD, que lo habíamos visto en el taller número 2, decía claramente que esto se podría hacer como, primero este número que era el numerador se dejaba tal como estaba, claro. Se invertía, eso quiere decir que en vez de dividir, ahora vamos a multiplicar, claro. Y el otro número se invertía. Entonces, este 14 yo lo puse como número racional, 14,1 para que uno no se confunda. Siempre tiene ese problema la gente, pero ahí es un 14 dividido en 1. Y ahora yo entiendo que ese 14,1 es el numerador, entonces lo dejo tal como estaba y el denominador lo invierto y pasa multiplicando. Y ahora que los tengo ahí, simplemente multiplico. ¿Qué quiere decir? Que multiplico este 14 por ese 9, por eso 14 por 9, y este 1 por 20, que me da un 20. Ya. El 14 y el 20 tienen un factor común. El 14 es lo mismo que decir 7 por 2. Y el 20 es lo mismo que decir 10 por 2. De ahí viene esa multiplicación. Claro, ahí está. Y los dos se van a ir porque hay una propiedad también de los números racionales que dice que si yo tengo un AB, es lo mismo que decir A por N, B por N. Esos N se pueden ir y obtengo el mismo resultado. Entonces estos dos se van a ir y simplemente me queda el 7 por 9, que es 63, dividido en 10. Muchas gracias. Ya, entonces recuerden, lo estaríamos viendo mañana, sin más. Y recuerden poner su nombre y los dos apellidos acá en el chat para que quede registrado. Que me lo están pidiendo que siempre lo haga. No sirve por ese caso, igual no es nada, no hay un registro, no los van a retar si es que no pueden venir. Pero si vienen, dejen el registro y su nombre con sus dos apellidos. ¿Ya? Ahora. Y lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Y hoy día sí que sí, por lo menos van a estar subidos los videos de ayer. Chao, chao.